tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición estelar de Costa Rica Noticias de hoy, martes 8 de diciembre. Les saluda Elki Méndez y a continuación vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que el gobierno espera convocar lo antes posible el proyecto de ley para reformar la iniciativa de empleo público. Oferta de préstamos para estudiar en CONAPE tuvo buenos resultados este año. Un 95% de los comités de emergencia municipales cuentan con planes concretos para evidenciar entornos seguros ante la pandemia. 3 empresas presentaron sus ofertas para el proyecto de ampliación de la terminal de transbordadores de Paquera. La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo que el gobierno espera convocar lo antes posible el proyecto de ley para reformar el proyecto de empleo público en los próximos días. Melanie Corrales nos informa sobre este y otros temas. Buenas noches, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El gobierno sigue en conversaciones con los diputados con respecto al tema de empleo público. Recordemos que hay un proyecto de ley que ya se dictaminó acá en la comisión. Ese es el que está avanzando. No se ha convocado por parte del Ejecutivo en las sesiones extraordinarias, pues según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, se están todavía afinando algunos detalles. Veamos. La idea sería poder convocarlo lo antes posible. Eso convendría coordinarlo con el ministro de la Presidencia y también con la propia comisión. Lo importante es acordar un texto que cumpla con esas 3 dimensiones que le mencioné. Perdón, ¿por qué no se convocó en esas sesiones extraordinarias al inicio si era un proyecto que estaba tan urgido? ¿Qué es lo que hacía falta? ¿Qué es lo que están afinando ustedes? Sí, lo que estamos trabajando es primero con las y los diputados para poder tener las estimaciones listas que ya tenemos de los ahorros y lo que impactaba fiscalmente, también los análisis en materia de la celeridad con la cual se puede hacer la equidad salarial más en el sector público, que al mismo trabajo igual remuneración, y reducir el riesgo de litigiosidad. Entonces, ese espacio era importante para poder trabajar con las y los diputados interesados y con los de la fracción, y también para escuchar a las organizaciones sociales. El empleo público es todo un tema. Hoy precisamente la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular hizo una recomendación para que se abra un espacio de diálogo y se pueda discutir el proyecto que presentaron en conjunto el diputado Roberto Thompson y Pedro Muñoz. Ese es un proyecto alternativo al del gobierno. Nosotros estamos convencidos de que el proyecto del gobierno morirá de causas naturales. Y cuando ese proyecto, que está verdaderamente muy mal, sobre bases muy malas, muera, entonces tendremos un proyecto de ley firme, serio, de verdad, para venir a poner orden en el desorden que existe en el empleo público en Costa Rica. Es un proyecto que está técnicamente construido, pero que además estamos convencidos de que será políticamente aceptable. Con don Pedro Muñoz hemos trabajado un texto alternativo que estaremos presentando en los próximos días. Por el momento estamos tratando de consensuar y concientizar a la mayoría de compañeras y compañeros acerca de esta versión que nos parece que sí va en la línea correcta. ¿Y ha tenido apoyo de algunos compañeros? Sí, hay varios compañeros de fracción y varios compañeros de otras fracciones que se han acercado, con los cuales hemos compartido nuestras inquietudes. Acuérdense que este es un proyecto que requiere, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, 38 votos para ser aprobado. Yo no veo que los tenga en este momento. Yo creo que este espacio necesario que hemos venido construyendo va a lograr un mayor consenso. El proyecto del gobierno ni siquiera ha sido convocado. Son tantas las dudas que genera que ni siquiera el propio gobierno los ha convocado. Comentarles que hoy en el plenario los diputados rechazaron una moción presentada por la diputada Nidia Céspedes para guardar un minuto de silencio, esto por las personas no nacidas, tras la firma del protocolo del aborto terapéutico. Veamos. Apoyen esta moción por esos costarricenses que se le ha privado el derecho de nacer, que va a haber sangre inocente en este hermoso país y que se hizo a escondidas, como se lo he dicho al presidente Carlos Alvarado. No se nos dio la oportunidad de analizarlo. Así que necesitamos este minuto de silencio.
Aquí no hay que hacer un minuto de silencio por ningún niño que vaya a morir por un aborto terapéutico, porque lo único que se está haciendo es regulando una norma que data desde 1910. Desde 1910 nuestro Código Penal establece la figura del aborto impune, que no es otra cosa que el hecho de que si nosotras mujeres nos estamos a punto de morir durante un parto, durante un embarazo, tengamos derecho a salvar nuestra vida. Aquí verdaderamente ser provida es querer que una mujer se pueda salvar durante un embarazo de alto riesgo, querer que una mujer pueda salvar su salud durante un embarazo de alto riesgo. No confundan ser pro parto con ser provida. La información desde el Congreso, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Melanie, muchísimas gracias. Y continuamos con la información. La oferta de préstamos para estudiar de CONAPE tuvo buenos resultados este año. En tan solo una semana recibió 656 solicitudes de crédito para el financiamiento de carreras en el 2021. La mayor parte de solicitudes se enfocan en carreras de la salud, como medicina, enfermería, farmacia, microbiología, entre otras áreas como administración, derecho y educación. Pese a la situación compleja que atraviesa el país, la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación ha recibido 656 solicitudes de crédito para el financiamiento de carreras en el 2021, a partir del 1 de diciembre, es decir, en una semana. De las 656 solicitudes de crédito recibidas, el 40% son para las carreras de ciencia de la salud, específicamente medicina, enfermería, farmacia o microbiología. Por su parte, el 26% es para administración y derecho, mientras que las ingenierías concentran el 17% de las solicitudes y la educación 10%. Al haber recibido más de 650 solicitudes de crédito en la primera semana de apertura, es una muestra de que las personas, a pesar de la coyuntura actual provocada por la crisis económica, provocada por el COVID-19, han visto en la educación una gran prioridad, y es un aspecto muy importante de resaltar, ya que la educación les permitirá en un futuro poder tener mayor competitividad para insertarse en el mercado laboral cuando ya las condiciones normales del país así lo permitan. El secretario ejecutivo de CONAPE destacó el hecho de que las personas estén anuentes a priorizar el estudio en medio de las afectaciones por la pandemia. A pesar de la coyuntura actual provocada por el COVID-19, donde la mesura pareciera ser la que priva a la hora de tomar decisiones entre estudiar y otras prioridades como la alimentación y la salud, las personas han comprendido que este es el momento de apostar por la educación. Y ahí que CONAPE les brinda la gran oportunidad, si eventualmente se han tenido alguna afectación, ya sea por un paro temporal o total, producto de la crisis económica, de estudiar, porque con el estudio se preparan, no tienen que desembolsar ningún recurso económico en ese momento. CONAPE les permite pagar al final de sus estudios y ven en CONAPE esa oportunidad de hacerlo. Para el 2021, CONAPE tiene como meta aprobar 3.777 créditos para educación. No obstante, en caso de concretarse la venta de su cartera como lo contempla un proyecto de ley, la entidad solo podría atender 1.449 préstamos, es decir, 656 se verían afectados. CONAPE tiene la tasa de interés más baja del mercado con un 5,5% y una serie de condiciones favorables para los estudiantes que no pueden ofrecer otras entidades. Los estudiantes interesados en financiar su carrera para este 2021 pueden ingresar a la página www.conape.go.cr para obtener más información. 21 personas formaban parte de una banda que, según el Ministerio Público, ejecutó 33 robos en comercios del Gran Área Metropolitana, logrando sustraer más de 670 millones de colones. El periodista Andrés Ortiz nos tiene la información. Buenas noches, Andrés. Gracias, buenas noches. Así es, esta tarde el organismo de investigación judicial y la Fiscalía confirmaron que se trata de 21 personas quienes al parecer conformaban esta presunta banda dedicada a cometer robos principalmente en el Gran Área Metropolitana. Su mecanismo de cometer estos robos en locales comerciales era durante las noches principalmente y tenían tres estilos. Por ejemplo,
ellos realizaban alquileres de locales aledaños al que tenían para poder robar y hacían boquetes en las paredes para entrar y sustraer los artículos. El otro era por los techos, donde también abrían los techos y entraban, y el otro era donde rompían las ventanas o estos portones de los locales comerciales, los cerraban y les ponían un candado nuevo para que la gente no se diera cuenta que estaba siendo robado. Veamos. La presunta banda estaba conformada por planificadores, encargados de inteligencia, cerrajeros, rompepuertas o candados, encargados de hacer boquetes en paredes, transportistas de carga, encargados de tecnología, policías, asesores, receptadores y una persona con conocimiento en el manejo de sistema de alarmas de seguridad. Al parecer, y según la investigación, ellos habrían cometido 33 robos en locales comerciales del gran área metropolitana, logrando sustraer más de 670 millones de colones. Por lo complejo de su operación, la Fiscalía lo tramitó como crimen organizado, y es que utilizaban al menos 5 policías de fuerza pública para evitar patrullajes en las zonas donde atacaban. El modo de operación de esta banda se decantaba fundamentalmente por seleccionar locales comerciales como puntos de interés de la organización criminal, y para efectos de realizar las sustracciones utilizaban 3 métodos particularmente. Primero, forzaban las ventanas y quitaban los candados originales, permitían que el grupo ingresara al sitio, ponían candados que suplían los originales, mientras ellos desarrollaban acciones en el interior sin llamar la atención de las autoridades policiales. Durante esta época no solo se presentan robos o asaltos a las personas, sino que los comercios también son blancos apetecidos. Esto que acaba de pasar de esta banda que capturaron, y es aprovecharse de la soledad en que está, o la vulnerabilidad en que están los negocios y las casas, también las casas de habitación, para introducirse de manera pasiva, entre comillas, y robar todo lo que haya dentro de la casa. Si usted es comerciante, tome en cuenta algunas recomendaciones. Esta experiencia debería hacer que los comerciantes entren en conciencia de que tienen que, fortalecer sus medidas de seguridad. Y en eso hay muchos recursos actualmente. Hay cámaras de seguridad que pueden enviar un mensaje a un centro de monitoreo que sea profesional y que sea una reacción inmediata, porque es la única forma en que las cámaras en función preventiva, que están a un nivel superior a 2 metros, cumplan algún efecto, porque si no hay monitoreo y no hay reacción, se vuelven a un placebo, nada más se van a dar cuenta que se metieron a robar, y ya saben que se metieron a robar. Hasta la tarde el Ministerio Público había confirmado la detención de 21 personas vinculadas con esta presunta banda. Bien, es que otro caso que el organismo de investigación judicial realizó el día de hoy es la detención de varias personas a quienes los vinculan con una organización de cometer estafas, y además, una vez que cometían las estafas, realizaban legitimación de capitales. Veamos. Logramos detectar la adquisición y uso de aproximadamente 34 vehículos automotores, muchos de ellos de alto nivel económico, y adicionalmente la adquisición de 15 propiedades o 15 inmuebles, la mayoría de ellos ubicados en Guapiles, y uno que fue una de las viviendas allanadas en Santa Ana. Logramos establecer adicionalmente que como parte de la estructura y de la determinación de ocultar el origen de los fondos, también habían estructurado algunos negocios que permitían tener algún giro comercial lícito, como un lavacar, una empresa de autodecoración,
un bar y algunas otras actividades comerciales. Bien, en ambos casos se indicó por parte del Ministerio Público que durante las próximas horas estarán realizando la indagatoria de las personas sospechosas para definir su situación jurídica. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias. Le recordamos que usted también puede seguir esta emisión de noticias a través de nuestro Facebook Encinar Costa Rica Noticias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Un 95% de los comités de emergencia municipales cuentan con planes concretos para evidenciar entornos seguros ante la pandemia. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita. Somos un pueblo de paz, orgulloso de vivir sin ejército. Cada 4 años, respetuosamente ejercemos nuestra democracia, ejemplo para el mundo. Hemos encontrado formas de cambiar nuestro entorno. Juntos, cooperando, construimos un gran país, que es nuestro gran tesoro. Somos lo que proponemos. Cooperando, somos democracia. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante, Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 7:18 de la noche. Vamos de inmediato a conocer el tipo de cambio del dólar para este martes 8 de diciembre. La compra se encuentra en 598 colones con 79 céntimos y la venta en 604 colones con 67 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y de inmediato hacemos un repaso por las cifras que se actualizaron hoy en conferencia de prensa por parte del Ministerio de Salud. Los casos del sábado confirmados positivos son 1.206. El domingo se registraron 954 nuevos casos. El lunes 576 y hoy martes 1.009 casos positivos. En total hay 147.430 casos confirmados en nuestro país desde que inició la pandemia. En total fallecidos hay 73 personas lamentablemente que han perdido su vida debido al COVID-19 o alguna enfermedad relacionada y en total en lo que llevamos de pandemia 1.846. Hospitalizados se encuentran 619 personas y en cuidados intensivos 230. Los funcionarios públicos no podrán realizar fiestas este fin de año en los recintos de trabajo. Según una nueva directriz emitida este martes por el Gobierno de la República, la medida que busca evitar la propagación del virus SARS-CoV-2
instruye a todos los ministerios y sus dependencias administrativas. Además, insta a todas las instituciones descentralizadas para que se abstengan de realizar convivios o festejos alusivos al cierre de año en esta misma línea del decreto. Hacen un llamado para el Poder Legislativo al Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades y universidades estatales a que se unan a la directriz. El documento fue firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de Salud, Daniel Salas, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yanina Dinarte. El receso de fin e inicio de año para el sector público será del 23 de diciembre al 4 de enero del 2021. 95% de los comités de emergencias municipales cuentan con planes concretos para evidenciar entornos seguros ante la pandemia. 95% de los comités municipales de emergencia de los 82 que hay en el país se encuentran preparados para accionar en caso de un incremento en los casos de COVID en sus regiones. Además, cumplen con prácticas para promover entornos seguros ante la pandemia. Esta es la quinta autoevaluación del modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y Se Cuida. Cada municipio entregó su propio plan cantonal de prevención contra el COVID, realizado bajo la asesoría de la Comisión Nacional de Emergencias. De los 82 cantones, 75 obtuvieron una nota superior al 80%, 3 cantones con nota inferior al 80% y solamente 4 municipalidades no presentaron la autoevaluación. Se intentó conocer cuáles de estos ayuntamientos no presentaron un plan, pero al cierre de esta edición fue imposible conversar con representantes del IFAN o el CNE. Alexander Solís, presidente del Consejo Nacional de Emergencias, dijo en conferencia de prensa este mediodía que con estos resultados cada municipalidad tiene una programación diferenciada de las actividades que se pueden realizar estando en alerta amarilla o naranja. El plan promueve que cada ayuntamiento genere escenarios seguros y controlados con acciones puntuales para evitar los contagios. Un ejemplo interesante es la municipalidad de Curridabat, que desde inicios de este mes implementó el sello de acreditación sanitaria para sus comercios, que busca generar espacios más seguros tanto para los negocios como para quienes compran. Es un proyecto que se generó en el marco del modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y Se Cuida, y es una de las estrategias del Comité Municipal de Emergencias de Curridabat para tener un acercamiento con el sector privado y con sus patentados y reconocer las labores que ellos han estado realizando a lo largo de los meses atrás, propiciando espacios seguros para todos nosotros. El Consejo hizo un llamado a todos los ciudadanos a mantener las medidas de salubridad este fin e inicio de año. Según un estudio de opinión realizado de forma telefónica del 30 de noviembre al 4 de diciembre y en el que participaron 800 personas, los costarricenses sí están dispuestos a vacunarse contra la COVID-19. Para ampliar los hallazgos de este estudio encabezado por Porter Novelli, se encuentra con nosotros Óscar Solano, director general creativo de esta empresa. Buenas noches, don Óscar, ¿cómo está? Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Elki. Un placer, un gusto a la audiencia. Pues efectivamente, este estudio pues, fue bastante revelador, viéndolo un poco en función a lo que se ha venido comentando desde que las casas farmacéuticas vienen liberando sus porcentajes de efectividad de cada una de sus vacunas. Entonces, pues bueno, de ahí nace esta encuesta y sobre todo las ganas de saber de si el costarricense está dispuesto o no a vacunarse, que ha sido todo un tema, por lo menos a lo largo de este año, que se ha venido hablando sobre la vacuna. Don Óscar, precisamente este estudio dice que el 68,1% respondió que sí, incluso en un ambiente en donde la vacuna ha venido a generar mucha noticia y también un poco de polémica porque hay cierta población que está un poco, pues, no está anuente más bien a recibir la vacuna, ni que se aplique, ni que se traiga incluso a Costa Rica. Pues esta respuesta también marca un norte, ¿verdad? Lleva hacia algún horizonte que le dice a los costarricenses y a las autoridades de gobierno que los costarricenses realmente sí están creyendo en que hay un padecimiento, que hay una pandemia y que sí es necesario una vacuna como parte del control para la salud. Correcto, Elki, y pues eso nosotros de igual manera lo cruzamos con datos de conversación digital y a ver, normalmente siempre vemos la conversación digital ataca o abarca una parte de la población,
Sin embargo, al hacerlo ya total país con 800 llamadas telefónicas, pues sí, lo vemos, ese 68.1% dice que sí. De hecho, cuando lo empezamos a ver, si acaso es un 21.5% el que dice rotundamente que no, y un 10.4% todavía no sabe. Entonces, cada vez vemos que el comportamiento dubitativo de la población va disminuyendo. Aquí estamos viendo que es un 10.4%, y sobre todo esto se asocia al tema de la necesidad de continuar un estilo de vida como lo vemos en el pasado. Pasado estamos hablando que era hace 10 meses hacia atrás. Entonces, eso también va asociado a eso, o sea, las ganas del costarricense de continuar, y sobre todo creo ya de convivir, pero de una manera más segura. Y creo que eso es lo que viene aportando el tema de las vacunas. Hoy vimos la noticia, pues, vimos a la primera mujer mayor de 91 años en Reino Unido vacunarse, y fue recibido de muy buena manera. A las autoridades les da un panorama bastante prometedor, y sobre todo estamos viendo de que el comportamiento sea mucho también hacia el tema de la necesidad de cuidar a las familias. O sea, sabemos que la vacuna de manera primaria en Costa Rica, en el momento que se empiece a aplicar, va para población de riesgo, pero eso va ampliando también el norte a que las personas tengan esa viabilidad, sobre todo si fuese una vacuna de manera gratuita en unos meses. Don Oscar, hablemos precisamente de ese 21,5% que dijo que no. En los resultados ustedes muestran que el 54,7% indicó que tiene desconfianza o que sienten un riesgo. ¿Escucharon ustedes, preguntaron a qué se referían con esa desconfianza, a qué se referían con ese riesgo? Sí, la desconfianza de aquí está muy mal información, por hacer las preguntas adecuadas, en muchas de ellas a fuentes fiables de información. Muy pocas personas en el plano de sitios formales, incluso fueron mensajes que les compartieron por WhatsApp, que les hacía decir como los pros y los contras, teniendo más contras sobre el tema de la vacuna. Se ha hablado mucho de lo que resaltaba esa 54.7% de ese 21.5% de personas que dijeron que no. Y sobre todo en ese tema de desconfianza, lo que decían es efectos de vacunas, y pues ha reflejado un efecto secundario. La mayoría de las personas o de los sobre el tema de un buen reflejo después de la primera dosis. Entonces, pero esa desconfianza está muy asociada a lo que se dice y a lo que le compartieron por algún medio cercano, llámese WhatsApp, llámese una llamada, llámese un sitio de desconfianza, que eso podría incluso aperturar a los medios de comunicación, al mismo gobierno, a empezar a compartir más los estudios o a bajar de una manera digerible esa información sobre los estudios de vacunas de una manera que le dé tranquilidad, y ese factor o ese porcentaje de desconfianza y riesgo empiece a minorarse. Un último dato que no quisiera dejar por fuera en esta noche, y es precisamente también lo que usted decía, ¿verdad? Cómo los costarricenses ya queremos ir incorporándonos en la cotidianidad, en los estilos de vida que traíamos incluso antes de la pandemia, de una forma diferente, pero se quiere retomar. Ustedes hablan dentro de las cifras de un 34,9% que indicó que desea enviar de nuevo sus hijos a las lecciones presenciales. Hablemos brevemente, don Oscar, de esas cifras, de cómo desglosan ustedes también esta información. Claro, dentro del estudio que hicimos, preguntamos el tema de si las escuelas regresaran a clases, estarían de acuerdo a enviar a sus hijos de manera presencial. Y sí, efectivamente, la mayoría de los encuestados dijo que sí, un porcentaje también, 0.5%. En casa, pero de acá el 26.5% que le podría sugerir a las instituciones hacer una modalidad híbrida entre presencial y virtual, sobre todo porque, eso lo asociamos a un plano donde nos enfrascamos en un hábito de estar en nuestros hogares. Todo lo que antes hacíamos de manera presencial lo empezamos a hacer de manera virtual, entre ellas
el plan educativo. Entonces, esto muy asociado también a que si existe una vacuna, hay mayor tranquilidad incluso de enviar a los estudiantes a las escuelas, sobre todo porque aminoraría el riesgo de contagio, que fue una de las características que mencionaron en este porcentaje de viabilidad de enviar a sus hijos de manera presencial a las escuelas. Perfecto, don Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos y ampliarnos esta información que sin duda alguna se vuelve parte también de nuestros hábitos de cada día y esperando por supuesto que en cualquier momento llegue la vacuna a Costa Rica. Recordarles a ustedes que nos pueden seguir también en Instagram, en Sinar Noticias. Pueden seguirnos ahí, dejar sus comentarios y seguir, por supuesto, como les mencionaba hace algunos minutos, en Facebook como Sinar Costa Rica Noticias. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Tres empresas presentaron sus ofertas para el proyecto de ampliación de la terminal de transbordadores de Paquera. El futuro no se frena. Decidí estudiar. CONAPE se mueve con vos. Por eso te presta para que estudies con la tasa más baja del mercado. Te financia matrícula, materias, equipo y hasta el alojamiento. Además, te presta hoy para que comiences a pagar al terminar los estudios. ¡Móvete! Solicita tu préstamo en línea. CONAPE. ¿Qué pasaría si el diccionario de la Real Academia viniera a Costa Rica? Necesito unas buenas vacaciones. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Me voy de paseo para Costa Rica! Hermosas playas, gente simpática y sobre todo, se habla perfecto castellano. A 2 rojos, promo de chifrijo y chiliguaro. Ricas las chuchiletas. Buenas tardes. ¿Le gustaría al señor comerse un gallo pinto? Buenas, caballero. ¿Le traigo un yodo? ¡Ay! Creo que no entiendo nada. Para que vos sí entendás, tenés que ver ¡Dicho en buen tico! Todos los martes en Café Nacional. Por 13, Costa Rica Televisión. Al que roba combustible no le importa nada. A pesar de la delicada situación mundial y nacional, los ladrones siguen poniendo en peligro la vida de las personas, el entorno ambiental y la infraestructura pública. Denúncielos. Ahora hay una ley que los castiga. Tenemos un nuevo número para facilitar su denuncia: 1002. Su llamada es confidencial. Apareció no se sabe cuándo ni cómo el buzón gigante que ven a mis espaldas. En uno de sus laterales dice que se le cumplirá un deseo a una persona. Así que si usted ha tenido un año difícil, ha tenido una necesidad, anímese, envíe sus cartas, podría ser usted. Ya pasaron los 5 días que prometió el buzón para cumplirle ese deseo. ¿Qué, perdón? Lucía, que ya está servido. Lucía. Los autobuses eléctricos que entrarían a operar en 3 distintas rutas del país se cargan durante 4 horas. Pueden recorrer hasta 250 kilómetros y la batería duraría hasta 8 años. Todas esas condiciones se podrán en práctica en el plan piloto del que forman parte.
El gobierno de Alemania hizo la entrega oficial de los 3 autobuses eléctricos donados a Costa Rica que formarán parte del plan piloto para la implementación de este tipo de transporte en el país. Estas 3 unidades se incorporarán a 3 rutas distintas. La primera, donde funcionarán 2 unidades por 4 meses, será en San Rafael de Desamparados y San José, operada por la empresa Autotransporte Desamparados. Posteriormente, dichas unidades pasarán a la ruta La Unión de Tres Ríos, San José, administrada por la compañía Transplusa y por igual periodo de tiempo. Finalmente estarán en servicio en Alajuela, San José, en la ruta operada por Tuasa. Los horarios normales, los horarios normales son los horarios que opera la empresa, normalmente en esa ruta. ¿Mismo costo de pasaje? Mismo costo de pasaje, exactamente. ¿Cuándo? Estamos esperando un poquito que se terminen unos detalles para poder iniciar y que el gobierno nos dé la orden de cuándo iniciamos. Entendemos que el autobús es más caro, definitivamente es una tecnología de punta, siempre va a tener un costo más elevado, pero lo que queremos ver es si se minimiza el tema del mantenimiento debido a que el vehículo no utiliza fluidos, ¿cómo se llama? Como aceites o como combustible como tal. Sí tenemos que hacer las instalaciones todavía eléctricas en esa parte para hacer las recargas. Recordemos que un autobús en promedio circula cerca de 230 kilómetros diarios. Se esperaría que los buses funcionen a partir de enero. El plan piloto tendrá una duración de 1 año. Los empresarios autobuseros se habían comprometido a incorporar 12 unidades de buses eléctricos más, pero ante la pandemia se cerró el acceso a recursos para el financiamiento. Depende del acceso que podamos tener al financiamiento bancario que nos permita también hacer este tipo de inversiones, porque incluso ahorita la banca pública y privada en Costa Rica no está prestando para compra de unidades. Entonces sabemos que sí existen recursos internacionales, que son fondos verdes que se podrían utilizar. Estas unidades se cargan con una energía eléctrica por 4 horas, pueden recorrer hasta 250 kilómetros y la batería tiene una vida útil de 8 años. Esas son algunas de las características de estos 3 buses eléctricos, junto al hecho de que no emiten contaminación al no utilizar combustible. Hemos decidido nosotros traer para introducir la tecnología a Costa Rica, son buses que están pensados para que carguen de noche en los planteles de los operadores de autobús y circulen durante el día, y así los hemos pedido. La capacidad que tiene la batería se carga durante la noche y debe alcanzar para el recorrido que hacen los buses durante todo el día. Entonces así es como van a entrar en circulación en las 3 rutas que se han seleccionado. Los buses eléctricos tienen una capacidad de 80 pasajeros. Mientras no entren en funcionamiento, las unidades están a cargo del ICE. 3 empresas presentaron sus ofertas para el proyecto de ampliación de la terminal de transbordadores de Paquera en la península de Nicoya. Entre ellas destaca Copisa Constructora, Constructora Navarro y Avilés y Constructora Hernán Solís. Las ofertas planteadas van desde los 5 hasta los 8 millones de dólares, los cuales entrarán en una fase de análisis por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De acuerdo con el viceministro de Infraestructura del MOP, Tomás Figueroa, el plazo para el estudio de las propuestas, adjudicación y proceso de contratación se extenderá hasta febrero del próximo año. Adicional, la empresa consultora Camacho y Mora presentó una oferta para la contratación de administración y supervisión del proyecto. Con la finalidad de proteger la flora y la fauna nacional, este fin y principio de año, el SINAC realizará operativos de control y vigilancia en todo el territorio nacional. Desde el 19 de diciembre y hasta el 3 de enero, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC del MINAE mantendrán desplegado el operativo de control y protección de las áreas silvestres protegidas y carreteras del país. El objetivo de estos operativos es proteger los recursos naturales, el orden de las actividades turísticas, recreativas y también evitar la extracción, la cacería, el transporte ilegal, la tenencia en cautiverio y el comercio de las especies de flora y fauna. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación también informa que programó un total de 1.064 actividades o acciones relacionadas a la prevención, protección y control. En cuanto al presupuesto para la implementación de estos operativos, se invertirán más de 33 millones de colones. Este monto cubre gastos como por ejemplo la alimentación y los combustibles para más de 70 vehículos, entre ellos lanchas, botes, motocicletas, vehículos automotores, cuadraciclos, entre otros que son propiedad, por supuesto, del Estado.
El representante del Departamento de Prevención, Protección y Control del SINAC, Juan Carlos Villegas, indicó que el personal realizará acciones de vigilancia y control de los recursos naturales en todo el territorio nacional, incluidos los retenes en carretera. Entre tanto, el director ejecutivo del SINAC, Rafael Gutiérrez, recordó que la corta, el transporte ilegal de madera, así como el trasiego ilegal de especies de flora y fauna silvestre, son violaciones a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, siendo que la persona se expone a sanciones que van desde una multa hasta 3 años de prisión. Los operativos se enmarcarán dentro de las disposiciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio del coronavirus. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, aprobó un aumento entre 5 y 10 colones en las tarifas de algunas rutas nacionales de autobuses. Este ajuste se hizo efectivo a partir de hoy, martes. Luego de ser publicado en el diario oficial La Gaceta desde este martes 7 de diciembre, se hizo un aumento en la tarifa de los autobuses en 1.479 tarifas. El aumento es de 2,38%. De acuerdo con el intendente de transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, este es el primer ajuste del año, que no se había realizado porque las audiencias estuvieron suspendidas. El primer semestre del año 2020, el mismo no se había podido realizar por motivos de las audiencias públicas que estaban suspendidas por la emergencia nacional. Una vez que se logró hacer la audiencia pública, ya se aprobó el aumento, que es de un 2,38%, el cual incluye rubros importantes como lo es el combustible, los salarios, insumos para mantenimiento y gastos administrativos, los cuales enfrentan los empresarios para poder brindar el servicio. A continuación veremos la cantidad de tarifas modificadas según el ajuste absoluto. De acuerdo con la variación sin ajuste hay 207 tarifas, es decir, un 12,28%. Con un ajuste de 5 a 10 colones, 805 tarifas, con un ajuste de un 50,42%. De 30 a 50 colones, 181 tarifas, lo que representa un 10,74%, de 55 a 75 colones, 39 tarifas, que corresponde a un 2,31%. También un 80 a 100 colones, 12 tarifas, es decir, 0,71%. De 105 a 150 colones, 13 tarifas, que es un 0,77%. Y por último, 155 colones a 180 colones, 5 tarifas, que corresponde a 0,30%. Es decir, un total de 1.686 tarifas tuvieron un aumento. En este otro cuadro veremos algunas de las rutas que sí amanecieron con un aumento en la tarifa. Por ejemplo, el prestador de servicios Autotransportes Desamparados, Sociedad Anónima, tuvo un ajuste de un 2,50%. Autobuses Unidos de Coronado, Sociedad Anónima, tuvo un ajuste de un 2,38%. Por otra parte, Autotransportes Lumaca de Cartago, un ajuste de un 0,05%. Y también Transportes del Atlántico Caribeño, un 0,05%. Según el intendente Fernández, el aumento se aplicó solo a un 40% del total de rutas, debido a que aproximadamente un 60% de las rutas tenían incumplimientos con la Caja Costarricense de Seguro Social, el canon de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la presentación de estadísticas e impuestos. La mayoría de las rutas tuvieron un alza entre los 5 y los 10 colones. El Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Cultura lanzaron 6 guías de destino turísticos de nuestro país para que los viajeros descubran los hermosos parajes nacionales. Los turistas nacionales y extranjeros ahora cuentan con guías turísticas que ofrecen detalles de los lugares que pueden visitar, de las artesanías, los sitios para degustar platillos tradicionales o para recorrer áreas de patrimonio histórico, arquitectónico y más. Y es que desde el 2018 el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Cultura y Juventud trabajan para fortalecer los destinos turísticos del país, con el fin de promocionar y dar a conocer la riqueza turística y cultural de los 32 centros de desarrollo turístico.
Estas 6 guías que se están publicando son el resultado del programa de gestión integral de destinos, que es un programa que se ha desarrollado precisamente para fortalecer las capacidades locales, mejorar la competitividad de los destinos y básicamente sumar fuerzas en el destino para hacer que estos destinos sean cada vez mejores, ofrezcan mejores productos. Son producto del trabajo conjunto de muchas personas, no solo del Instituto Costarricense de Turismo y del Ministerio de Cultura y Juventud, sino también de las fuerzas vivas de los actores y las actrices locales de los destinos turísticos de los cuales hemos producido estas guías. Son herramientas para mejorar la experiencia de visita, tanto del turista nacional como del turista internacional. Entre tanto, la ministra de Cultura y Juventud aseguró que es fundamental ordenar el patrimonio cultural a partir de las comunidades. Eso que está en el alma de cada territorio y que hace singular la visita. Eso es lo que usted va a poder encontrar en las guías turístico-culturales. Por ahora hay 6 guías elaboradas que cuentan con un mapa turístico y cultural de cada zona, el patrimonio cultural, las actividades turísticas, la información de los hoteles, los restaurantes, además de las agencias de viaje, los guías turísticos, algunos tips para el viajero, entre otros. Otra parte importantísima fue la instalación de 17 rótulos a lo largo de Playa Tamarindo y Playa Langosta, donde esos rótulos identifican lo que pueden ver o encontrar ahí en esa zona. Una parte es la salida de los catamaranes, de los botes de sport fishing, otra parte donde la gente puede hacer surf, otra parte hay un barco hundido. Ha sido una herramienta muy importante porque a través de esta herramienta vamos a poder dar a conocer nuestra zona, lo que ofrecemos y por lo tanto promocionar el destino, ¿verdad? Con todos estos atractivos tan hermosos que tenemos en esta zona. Así que verdaderamente estamos agradecidos por ese excelente trabajo. Las guías también incluyen la historia de cada lugar, las actividades culturales, información sobre turismo rural comunitario y más. Y hoy en los deportes nuestro compañero Gerardo Coto nos traerá la previa de las semifinales del Campeonato Nacional, en la cual dará históricos duelos entre Herediano y Saprissa y Cartaginés y Alajuelense. Buenas noches, Gerardo Coto Cover. Bueno, solo porque me dijo así, mi estimada Elki. Gerardo Alberto. Bueno, es que ustedes le dijeron Elkis en una transmisión hace mucho tiempo, me acuerdo. ¿Todo bien, mi amiga? Todo bien, bienvenido. Gracias. Sí, bueno, como lo mencionaste, Elki, buenas noches para todos. El campeonato empieza mañana su segunda parte de formato, ¿no? Las semifinales, que es lo que estamos en realidad esperando, con el partido entre Saprissa y Herediano, o Herediano-Saprissa, porque Herediano es el local en el Estadio Nacional, y el jueves tendremos Cartaginés ante Alajuelense en el Fello Mesa. Aparte de eso, mi estimada Elki y mis estimados amigos de Costa Rica Noticias, el juego por el no descenso entre Grecia y Sporting. Y también hay un par de temas ahí interesantes en el tapete. Hoy en la Champions League hubo un tema bien complicado, bien oscuro, con la cancelación, bueno, o suspensión del partido entre Paris Saint-Germain y el equipo del Estambul de Turquía por una ofensa racista sobre un jugador del equipo turco. Bueno, fue un desastre eso, el partido se suspendió y parece que pues tendrá que entrar a ver cuándo se reprograma. Unos dicen que mañana, otros dicen que pasado mañana, entonces está en eso la UEFA, a ver qué pasa, y al árbitro parece que sí le va a ir bastante mal porque fue un árbitro el que le dijo la palabra racista al jugador turco. Y lo otro es que la Copa del Café de tenis no se va a jugar el año entrante, está suspendida por culpa del COVID, no hay patrocinios, no se podía tener público, así que por primera vez en 56 años la Copa del Café no va. Bueno, brevemente algunos comentarios. Me llama la atención Grecia, un equipo que cuando tuvo a Walter Centeno estuvo en lo más alto, ¿verdad? Y ahora usted habla de un posible descenso. Triste, ¿verdad? Para un equipo tan joven y que tuvo una buena trayectoria, que se haya venido hasta abajo. También el tema del racismo, lamentable que en pleno siglo XXI estemos viviendo este tipo de comentarios dentro de una cancha de fútbol que además está en mucho presenciada y participada también por
por diferentes etnias y diferentes culturas, ¿verdad? El fútbol creo que es uno de los deportes que más presente está en todos los países del mundo. Y por otro lado, pues la pandemia que sigue haciendo de las suyas y parece que el 2021 nos va a cobrar factura también en los torneos. Sí, lamentablemente, y eso del racismo, qué difícil, ¿verdad? Erradicarlo. Todavía me acuerdo muy rápidamente, hace creo que cosa de un año y algo, un periodista en Italia sobre un jugador belga, Lukaku, dijo que la única forma de detenerlo era tirarle bananas al campo de juego para que él corriera detrás de ellas, ¿verdad? Son comentarios que ya no van, o sea, ya estamos, creo que demasiado pasados en el tiempo, en la historia ya, para que en el 2020 estemos oyendo comentarios de este tipo, pero bueno, ahí lamentablemente siguen, no, hay que tratar con ellos. Sí, muy triste, pero bueno, con esta información y este repaso de los deportes, nosotros hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Hola, mi nombre es Pedro García y soy promotor cultural. Aquí a mis espaldas tenemos la Catedral de Punta Arenas, que tiene más de 100 años de existir. La experiencia de pasar del exterior al interior de la iglesia es espiritual y mágico. Y recuerden, en Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted y todo Costa Rica venga a disfrutar. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Entonces tengo que mantener la línea para verme así, bien guapetón. Nosotras las mamás también somos personas. Tiene razón la niña, este vestido no va con ella. ¿Qué va? Es demasiado trabajo, ¿no? Pero Ivonne, nosotros podríamos hacer eso aquí en La Remendona si contratamos más costureras y empezamos a delegar. Las he conocido a ustedes, La Remendona me parece un negocio que me gusta y me interesa. Aquí no remendamos lo que no sabes cocinar. Porque a mí lo que me gusta es la calle. Es todo lo que yo puedo querer para Navidad. Para gusto los colores. La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. No te la perdás. Este sábado 12 de diciembre a las 6:30 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, este y todos los sábados a las 7 de la noche, por 13. Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita. Son las 7:52 y en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al dromedario, una especie habitante del desierto que se caracteriza por su única joroba. Esta joroba le permite almacenar alimentos para las épocas de escasez. Les presentamos al camello arábigo o dromedario. La mayoría de los dromedarios están domesticados y unos pocos todavía persisten en estado salvaje. Su nombre proviene de la palabra en francés dromedaire o del latín dromedarius, lo cual significa rápido. El cuerpo del dromedario es grande y su principal característica es la única joroba que posee. Esta se compone de grasa y está unida por un tejido fibroso. Su joroba le permite almacenar reservas de comida para periodos de escasez. La altura del dromedario se estima entre 1.7 y 2 metros, pero la hembra es más pequeña. El peso del macho se encuentra en el rango entre los 400 y 600 kilos y el de la hembra entre los 300 y 540 kilos. Su pelaje es color marrón, sus ojos son pequeños y cuentan con una doble fila de pestañas para protegerlos de los granos de arena durante las tormentas. Asimismo, sus fosas nasales pueden cerrarse en casos así. El dromedario puede perder más del 30% del agua de su cuerpo y aún así seguir viviendo, hecho letal para los demás mamíferos. En contraparte, se bebe 100 litros de agua en tan solo 10 minutos.
las 7:54 hacemos un repaso por el campo internacional. Lloyd Austin, quien guió las tropas estadounidenses en su incursión en Bagdad en 2003, fue seleccionado por el presidente electo Joe Biden para convertirse en el primer secretario de Defensa afroestadounidense. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ya decidió quién será su próximo secretario de Defensa. Según reportaron el lunes varios medios locales, Lloyd Austin, quien guió a las tropas estadounidenses en su incursión en Bagdad en 2003, fue seleccionado para convertirse en el primer afroestadounidense en dirigir el mayor ejército del mundo, en el que la comunidad negra está fuertemente representada. Veterano de conflictos en Irak y Afganistán, el general retirado de 67 años habría sido elegido sobre la hasta ahora favorita para el puesto, la ex subsecretaria de Defensa Michelle Flournoy, en medio de la creciente presión sobre el próximo presidente demócrata para que nombre a más miembros de minorías en puestos clave de su gabinete. Austin pasó 4 décadas en el ejército y se retiró en 2016 y pasó a la industria de la defensa como muchos de sus predecesores. Es miembro de la junta directiva de uno de los mayores fabricantes mundiales de armamento, y esa posición le ha valido las críticas de algunos sectores progresistas. Para asumir, requeriría una aprobación especial del Senado debido a la ley federal que requiere que los oficiales militares esperen 7 años después de jubilarse para servir como jefe del Pentágono. El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, sufrió la segunda baja en su gabinete en menos de un mes con la renuncia de su ministro del Interior, Fernando Aliaga, quien poco antes había cuestionado el despido de la cúpula policial. Y estando a lo acordado, se resuelve. Segunda baja en menos de un mes para el gabinete del nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti. Su ministro del Interior, Fernando Aliaga, presentó el lunes su renuncia apenas 5 días después de asumir el cargo, al que accedió por la dimisión de Rubén Vargas, quien a su vez pasó solo 14 días al frente de la cartera. Una hora más tarde, Sagasti designó a José Manuel Elice Navarro, que será el 7º ministro del Interior de Perú en 2020, un reflejo del complejo escenario que atraviesa ese país. La crisis en la cartera se produce en medio de un descontento en la institución policial por el cese intempestivo de 18 generales tras la violenta represión a manifestantes que pedían la dimisión del fugaz mandatario Manuel Merino el 14 de noviembre. El gobierno indicó hace una semana que los ceses se habían hecho para que la ciudadanía recuperara la confianza en la policía. Pero el domingo, Aliaga aseguró en un programa de televisión estar en desacuerdo con la decisión. El renunciante acudió al Congreso el lunes para defender ante la Comisión de Justicia la represión policial y culpar a los manifestantes de desatar la violencia el 14 de noviembre por atacar a los agentes antimotines. La Amazonia perdió más de 500.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la de España, a causa de la deforestación entre el 2000 y 2018, según un estudio de una red regional de investigadores y organizaciones de la sociedad civil difundida este martes. 500.000 kilómetros cuadrados en menos de 2 décadas. Según un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada difundido el martes, la Amazonía perdió el 8% de su superficie a causa de la deforestación entre 2000 y 2018. El Atlas, que actualiza la última versión de 2012, indica que la Amazonía está mucho más amenazada que hace 8 años, debido al avance de las actividades de extracción y de los proyectos de infraestructura, así como de los incendios, la deforestación y la pérdida de carbono. La deforestación es el principal síntoma de deterioro de una región que administrativamente engloba casi 8,5 millones de kilómetros cuadrados y es hogar de unos 47 millones de personas, incluyendo numerosas comunidades indígenas. El reporte dice que aunque 2003 sigue siendo el peor año para la selva amazónica en lo que va del siglo, la deforestación se ha acelerado desde 2012 y el área perdida anualmente se triplicó entre 2015 y 2018. Brasil, donde se extiende casi 2/3 de la selva tropical, es el principal responsable por los altos índices de deforestación, con 425.000 kilómetros cuadrados desmatados desde el año 2000. El periodo estudiado termina antes de la asunción de Jair Bolsonaro, bajo cuyo gobierno se registra un avance de la agenda de la explotación económica de la región. Según datos divulgados la semana pasada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, la deforestación en la Amazonía brasileña aumentó 9,5% entre agosto de 2019 y julio de 2020 en comparación con el periodo anterior.
Después de décadas de debate, China y Nepal llegaron a un acuerdo sobre la altura del monte Everest, la cumbre más alta del mundo, 8.848,46 metros. El monte Everest tiene una nueva altura oficial, 8.848 metros con 86 centímetros. La cifra pone fin a décadas de debate entre China y Nepal, que hicieron el anuncio el martes en una conferencia de prensa conjunta en Katmandú. La cumbre más alta del mundo gana así 86 centímetros con respecto a la medida previamente reconocida por Nepal y más de 4 metros comparados con la altitud medida anteriormente por China. Este diferencial se debía al hecho de que Pekín medía la base rocosa de la cumbre y no su capa de nieve, que ahora sí se tiene en cuenta. Nepal decidió llevar a cabo su primer estudio por su cuenta tras recibir información que sugería que los movimientos de las placas tectónicas, incluido un fuerte terremoto en 2015, podrían haber alterado su altura. China realizó luego su propio estudio. Según expertos, finalmente ambos países realizaron un promedio conforme a criterios científicos para llegar a una cifra común. A las 8 de la noche llegamos al fin de esta edición. Le dejamos a usted de inmediato con conversaciones con Ernesto Rivera. Buenas noches.